hermanos. Vamos delante de tu altar por esa fe que hemos depositado en ti, Señor. Y eres tan real en nuestros corazones, Señor. Eres tan real. Tu presencia es tan real en este lugar, Señor. Gracias por ese amor y esa misericordia que tú derramas sobre nuestra vida, permitiéndonos, Señor, sentir tu presencia, permitiéndonos estar bajo tu abrigo, bajo tu sombra. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te rogamos en esta tarde que el poder de tu Santo Espíritu alcance nuestra vida de manera especial. Te rogamos, Señor, que podamos experimentar una llenura especial de tu Santo Espíritu, la cual entendemos, creemos con todo nuestro corazón que es indispensable. Es indispensable esa llenura de tu Santo Espíritu que nos abre los ojos, esa llenura de tu Santo Espíritu que nos lleva a la obediencia a tu palabra, esa llenura de tu Santo Espíritu que hace que podamos verte a ti como el autor y consumador de la fe, como nuestro ejemplo, poder andar como tú anduviste, Señor. Te ruego que esta pueda ser la tarde que tú has preparado, y de seguro será así, desde aún antes de la fundación del mundo, donde tú deseas con todo tu corazón que nosotros, tu pueblo, podamos buscarte con un corazón sincero y poder recibir de ti aquello que tú tienes para nosotros en este día. Señor, gracias por este momento. Gracias por mi hermano, quien está a mi derecha, a mi izquierda. Gracias por mi hermana. Gracias por cada uno que tú inquietaste a poder llegar a tu casa en este día. Porque sabemos que cuando nos reunimos en tu bendito nombre, cuando nos ponemos de acuerdo, vamos a ti, hay tremendas bendiciones que se desatan sobre nuestra vida. Te ruego por aquellos, Señor, que nos están siguiendo por internet en este día, que esa llenura de la cual te estamos hablando en esta tarde, Señor, pueda ser una realidad en sus vidas también, en sus hogares, en sus familias, en sus afectos. Mueve tu mano, Señor, en esta tarde. Nosotros, tu pueblo, tus hijos, inclinamos nuestro corazón a ti en esta hora para rogarte que tú lo edifiques, lo bendigas, Padre amado, y sea nuestra vida agradable a ti, y que finalmente pueda subir un olor grato desde este lugar hacia tu trono celestial, Señor, porque te buscamos y te buscamos con todo nuestro corazón. Declaramos victoria y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Él está aquí. Él está en este lugar. Recibe la adoración de tu pueblo, amado. Recibe. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Él está aquí. Aleluya. Aleluya, Él está en este lugar. Bienvenidos, mis hermanos. Qué lindo es adorar a nuestro Dios. Yo creo con todo mi corazón que el Señor está recibiendo la adoración de su pueblo en esta hora. Aleluya. Qué lindo. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Qué privilegio me da el Señor de poder compartir su palabra una vez más aquí. Mire, gloria a Dios. Tengo una palabra que quiero compartir con ustedes hoy.
Vamos a abordar el libro de Jeremías un instante. Mire, hay un capítulo al cual vamos a hacer referencia en el libro de Jeremías, el capítulo 18 exactamente, en donde necesitamos comprender algo para entrar en el tema que tenemos para esta tarde. Mire, gloria a Dios. Fíjense. Capítulo 18, versículo 1, el título en la Reina Valera es La señal del alfarero y del barro. Decí conmigo, el barro y el alfarero es una señal. El barro y el alfarero es una señal. En la Biblia hay señales y tenemos que aprender a identificar esas señales. Mira, aquí estamos frente a la señal de un alfarero y del barro. Creo que todos coincidimos, todos sabemos que cuando habla la Biblia del alfarero habla del Señor y cuando habla del barro habla de nosotros. Ahora mire, dice la palabra de Dios, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. El versículo 7, 8 y 9 es algo que yo quisiera que destaquemos de manera especial, porque para poder comprender lo que vamos a compartir hoy en el capítulo 19, necesitamos entender esto. Mire, en un instante, dice el Señor, hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de gente y de reino para edificar y para plantar. Entonces, nosotros vemos en este capítulo 18, especialmente en estos 3 versículos, que obviamente el Señor no estaba de agrado, ¿no? Y iba justamente a pronunciar un juicio frente a una tierra, frente a un pueblo. Pero esto nos muestra el corazón de Dios. Esto nos muestra el corazón de Dios. Porque dice, si esos pueblos se arrepintieren, se convirtieren, la cosa cambiaría. Ya no hablaría para mal, ya no profetizaría juicio ni proclamaría juicio, sino que hablaría para edificar y para plantar. Entonces, fíjese qué importante es obtener un cambio de actitud, ¿no? Tener un cambio de actitud frente a de repente algún error, algún pecado que se pueda llegar a cometer. Pero fundamentalmente quiero que comprendamos esto. El corazón de Dios lo vemos aquí. Él dice que es un Dios tardo para la ira y grande misericordia. Amén. Entonces, fíjense, es un Dios que da nuevas oportunidades. Es un Dios que perdona si hay arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, ahora también vemos, aquí vemos el corazón de Dios y vemos que el barro y el alfarero es una señal. Específicamente quiero que observemos la señal del barro, que es justamente, está hablando de una vasija y el barro que se trabaja en la rueda. Entonces cuando habla de barro, habla de vasija, cuando habla de vasija y de barro, habla de nosotros. Ahora vayamos juntos a la palabra que quiero que vamos a poder comprender hoy. Mire, gloria a Dios. Ay, ay, ay. En el versículo 11 del capítulo 18 dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, y aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Otra vez vuelve a mostrar el corazón del Señor. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras. Amén.
Veamos este versículo 11 en Nueva Traducción Viviente. Observen esto. Mire, gloria a Dios. Por tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. ¡Oh! Espere, gloria a Dios. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Decí conmigo, el Señor no quiere desastre para mi vida. El Señor no quiere desastres para mi vida. Tiene planes de bienestar. Tiene planes de bienestar. Mire, sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva. Mire qué versión. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. ¿Qué tal? Mire este pueblo, gloria a Dios. ¿Sabe qué pueblo era? El pueblo de Dios. Ay, Dios mío, por favor. Entonces, fíjense, hermano mío, mire qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. Porque por gente así, el Señor murió. ¿Qué vendría a ser? Por nosotros. Amén. Fíjense, hermano mío, hay momentos en que obviamente que ninguno de nosotros le vamos a decir a Dios, Señor, no gaste saliva. Pero con nuestros hechos sí. Porque el Señor nos habla, ¿no?, de que no seamos tercos, que no continuemos viviendo como se nos antoja. Ay. Entonces, si nosotros no atendemos, es lo mismo que decirle no gaste saliva. Gloria a Dios. Pero bueno, avancemos un poquito más. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno, escuche esto, el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces el corazón piensa. Amén. Gloria a Dios. El tema es que piensa. Bueno, dice ahora la palabra del Señor. Versículo 18 en adelante. El título es Conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Cómo se puede herir a alguien de lengua? ¿Qué se imagina usted que puede pasar? Claro, herirlo de lengua. Yo me imagino que está hablando de hablar mal de Jeremías, de repente de cuestionarle la palabra que salía de su boca, hablar de repente de inventar cosas contra él, qué sé yo, ¿verdad? Muchos argumentos, todo para desacreditar la palabra que salía de su boca. Porque la palabra que salía de su boca era la palabra que venía de parte de Dios. Y era una situación bastante incómoda, ¿verdad? Porque vemos también que Jeremías en un momento es como que sufre un cierto cansancio al poder atravesar momentos como este, donde de repente él tenía que transmitir lo que el Señor le decía y la respuesta siempre era negativa, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el Señor le mandaba a Jeremías a hablar y observaba. Lo escuchaba Jeremías a ver si realmente decía lo que tenía que decir y observaba la actitud del pueblo y de las naciones, ¿no es cierto? Entonces el Señor no se le escapa nada, el Señor está observándolo todo. Esto es lo que pasaba en aquellos días. Y en un momento el Señor le habla a Jeremías, gloria a Dios, en el capítulo 19, mire, en donde aquí, hermano, es tremendo esto. Así dijo Jehová. Mire, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Recordamos que el barro, la vasija, como nosotros, gloria a Dios. Le dice, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental,
y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Versículo 3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Jerusalén y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Y aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñarán los oídos. ¿Por qué razón? Mire, versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar. Y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Por qué sangre de inocentes? Porque había sacrificios. Sacrificios. Gloria a Dios. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ay, Señor amado. Por tanto, y aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofel, ni valle del hijo de Himnón, sino valle de la matanza. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué tremendo. Estaba enojado el Señor aquí, ¿no? Estaba enojado. Pero observemos lo que vimos en el capítulo 18. Si había un cambio de actitud, que el Señor cambiaba los planes de destrucción. ¿Por qué? Porque es un Dios que ama al hombre. Observemos que aquí también acá había dos pecados en Tofel. Uno era el pecado del pueblo, el pueblo de Dios, que justamente llevaba a sus hijos a pasarlos por el fuego. Es impresionante, hermano. Y después estaban, obviamente, los moradores de aquel lugar, que eran idólatras, y adoraban al dios Baal, y adoraban a este dios Moloc, y le ofrecían sus hijos, o alguno de sus hijos, en sacrificio a este dios, y los quemaban vivos. Gloria a Dios. Por allí dicen que se llamaba Tofel esto, ¿no? Porque uno de los significados de Tofel es tambor. Dice que mientras hacían esto, imagínense los llantos de los niños. Estos tocaban tambores y hacían un estruendo tremendo para que no se oigan los llantos de las criaturas. Ay, Señor amado. Esto es bien tremendo. Ahora, estas naciones llevaban adelante este culto a Baal y a Moloc con normalidad. Para ellos era normal hacerlo. Pero la pregunta sería, ¿qué hacía el pueblo de Dios ahí? Fíjense hasta qué punto se perturbaron, ¿verdad? Se extraviaron, que terminaron haciendo esta barbaridad. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Ahora, fíjense, hermanos míos, qué importante es esto. Qué importante es esto. El enemigo busca adoración para sí, escondido detrás de muchos ídolos, ¿verdad? Engaña al pueblo, perturba al pueblo de Dios para que participe de estas cosas, para que venga el castigo de Dios sobre ellos. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Ahora, yo quisiera que pudiéramos prestar atención en algo. Mire, estamos en el capítulo 19. Mire, gloria a Dios. Versículo, gloria a Dios. 8. Pondré esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre su destrucción. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con los que estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Versículo 10. Entonces, aquí viene lo interesante. Quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Los que iban con él eran los sacerdotes, eran los ancianos, era el pueblo del Señor y digamos que aquellos que estaban puestos por Dios en eminencia, ¿no? Como autoridades del pueblo del Señor. Y le dirás así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. ¡Wow! Gloria a Dios. Fíjense, aquí se llevó adelante lo que podemos llamar un acto profético de parte del profeta, de parte de Jeremías.
por mandato del Señor, ¿verdad? Porque toma esa vasija que tenemos que destacar que estaba vacía, y esa vasija vacía la destruye, como una señal frente a lo que venía para toda esa ciudad y a los moradores de esa ciudad. Ahora, es interesante esto. Vamos a tratar de traer esta palabra a nuestros días. Miren, es muy importante que nosotros comprendamos que las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? Aunque hay algunos lugares sobre esta tierra que todavía hay sacrificios de humanos y de niños, aunque a veces nos parezca mentira, pero existen, gloria a Dios. Hay algunos lugares, gracias a Dios nosotros, en esta parte no lo vemos a diario. Nos enteramos de algunas desapariciones, nos enteramos de algún culto satánico que aparece por aquí o por allá. Veo que aparece alguna noticia en donde lamentablemente a veces usan a los chicos, gloria a Dios. Pero bueno, el hecho es que no es algo común para nuestra cultura, algo similar, gloria a Dios. Ahora fíjense, esta gente que llevaba adelante esta práctica, obviamente ya no está entre nosotros. Estos se murieron. Es una generación que ya partió. Ahora, los espíritus dominantes de toda esta gente, esos no murieron. Esos siguen teniendo en la actualidad poder. Y están actuando sobre la tierra hasta que el Señor venga y ordene todas las cosas y restaure todas las cosas. Entonces, de alguna manera el enemigo nos querrá llevar. Fíjense que lo perturbó el pueblo de tal manera, pero es interesante entender algo, la perturbación y la confusión llegó al pueblo porque ellos, y lo manifestaba ahí en este capítulo que leímos de Jeremías, ellos querían vivir como a ellos se les antojaba y hacer las cosas que su corazón le dictaba. O sea, no les interesaba conocer la voluntad de Dios y obviamente menos le interesaba hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esto le abrió una puerta. Usted sabe que hay portales en el mundo espiritual, de parte de la luz y de parte de las tinieblas. Y el enemigo utiliza esas puertas que nosotros podemos llegar a abrirles para justamente traer confusión a nuestra vida y para trastocarnos un poquitito los sentidos, gloria a Dios. Entonces, de repente usted se va a encontrar con que puede llegar noticias, a lo mejor ya llegaron en algún momento, de repente de gente creyentes en Cristo Jesús, que de repente llevaron adelante actitudes que voy a decir no puede ser, pero ¿cómo un hijo de Dios puede llevar adelante semejante cosa, o puede llegar a practicar esto otro, o hacer esta otra situación? Sin embargo, esto ocurre cuando se le abren puertas. Entonces, nosotros, si observamos, mire, gloria a Dios, gracias Jesús. Nosotros vemos recién, a ver, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Versículo 11 del capítulo 18. Volvamos a ver esto. Esto es muy importante y tenemos que prestarle atención. Mire, fíjese que nosotros aquí, cuando nosotros abordamos las Escrituras, no estamos frente a un maestro ciruela que nos está enseñando gramática. Amén. No estamos yendo a la escuela o vuelta al colegio. Cuando nosotros buscamos, inquirimos, profundizamos en las Escrituras, vamos conociendo la voluntad de Dios, de la cual sabemos que es perfecta y que es agradable, pero no la conocemos en un 100%. A medida que nosotros avanzamos en las Escrituras y con un corazón abierto, dispuesto a recibir, porque yo puedo cerrar mi corazón y decir, bueno, que pase la hora, ya predicó, y me voy. No, o sea, si nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor nos empieza a ministrar a través de las Escrituras de tal manera que nos enseña a vivir. Y nos enseña que está bien, que está mal, que le agrada y que no le agrada. Entonces nosotros podemos ver aquí, gloria a Dios, miren, quebrantaré este pueblo, versículo, a ver, entonces era el 12, a ver, gloria a Dios, avancemos un poquitito más. No, esto no era el versículo que yo quise verte, para. Gloria a Dios, a ver. Aquí donde el Señor justamente dice, conviértanse cada uno, bueno, gloria a Dios. Pero, a ver. Aleluya. Donde le estaba, yo recién leímos que también
le decía, ¿cuánto? Sí, porque dice, yo dispongo mal contra este pueblo, gloria a Dios. Acá, el 12. El 12. Y dijeron, esta es la respuesta que al Señor le dan, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Aquí hay algo para prestarle atención. Nosotros no tenemos ídolos. No tenemos ídolos. Nuestro ídolo es nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. No tenemos ídolos, ¿verdad? Hemos entendido que los ídolos de nada sirven. Pero el hacer cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón es algo que tenemos que prestarle atención. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Y como el corazón piensa, piensa, vemos en algunas versiones esto, 18:12, gloria a Dios. Bueno, no gaste saliva, vamos atrás, a ver esto. Seguiremos haciendo todo el mal que querramos. Ay, gloria a Dios. A ver, ¿tenemos otra? A ver, busquemos otras versiones más. Dios habla hoy. Preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón. Entonces, ustedes fíjense qué tremendo es esto. Y qué fácil es caer en esto. No, pastor, yo que me voy a caer en terquedad, no, que usted no quiere caer en terquedad, yo tampoco. Pero hay que tener cuidado algo. Mire, gloria a Dios. Nosotros necesitamos no ser vasijas vacías, sino ser vasijas llenas. Porque la vasija vacía se usaba como una señal de destrucción. El Señor rompía la vasija vacía. La llena no. ¿Pero llena de qué? Acá está la cosa, gloria a Dios. Fíjense, hermano mío. En las bodas de Canaán, las vasijas estaban llenas ¿de qué? De agua. ¿Y el milagro cuál fue? ¿Se transformaron en vino? Usted sabe que el vino está relacionado con la revelación. Amén. Entonces, lo que está mostrando este milagro maravilloso, el primer milagro de Jesús en las bodas de Canaán, al convertir el agua en vino, nos está diciendo que la palabra que nosotros recibimos, figura del agua, tiene que revelarse en nuestra vida para que nuestra vasija, o sea, nosotros podamos estar llenos de esa palabra y cause efecto en nuestra vida. Ahora, ¿quién es el que trae esa revelación? ¿Quién es el que hace esa transformación maravillosa de cambiar el agua en vino? Es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos anhelarla, debemos buscarla. Y si fuimos llenos, necesitamos que se renueve esa llenura. O sea, es algo que no podemos perder de vista en nuestro caminar. Amén. Es muy importante. Aquel que desee ser lleno del Espíritu Santo, el Señor lo va a llenar. Aquel que desee que el Espíritu Santo reine en su corazón, el Señor le va a cumplir ese deseo. Y aquel que ya está lleno del Espíritu Santo debe mantenerse lleno. Debe mantenerse lleno, porque las tinajas también se vacían. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que todo vacío debe llenarse. Y si no se llena con lo correcto, el enemigo no va a perder tiempo y va a venir a llenarlo también. Entonces, muchas veces, hermano mío, fíjense, ¿cuándo alguien puede decir que es guiado por el Espíritu Santo? Si bien es algo muy personal, que de repente no podemos discutirle a nadie, porque vos me decís, mira, pastor, el Espíritu Santo me guió, salvo que, bueno, que no sé, algo bien fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Pero digamos que es algo personal, decir, bueno, el Espíritu Santo me guió a hacer esto, a decir esto, a lo otro. Bueno, fenómeno, bárbaro. Ahora, es interesante comprender algo. Dijimos que es difícil discutirlo, no lo vamos a discutir, no vamos a perder el tiempo. Pero sí debemos analizar lo que a nosotros le llamamos la guía del Espíritu Santo. Porque no podemos perder de vista que nuestro corazón es malo.
es malvado. El tuyo, pastor, el mío no. Pero la Biblia dice que el de todos nosotros el corazón es engañoso. No solamente malo, sino engañoso. ¿Para qué nos va a querer engañar el corazón? ¿O cómo de repente el corazón nos puede llegar a engañar? Pensando cosas que no tiene que pensar. Entonces fíjese que esos pensamientos de la mente, de nuestro corazón, muchas veces nosotros los podemos llegar a tomar como guía del Espíritu Santo. Por eso que volvemos, mire, ellos van a decir, es inútil, nosotros seguiremos nuestros caprichos y obraremos cada uno según la dureza de nuestro perverso corazón. Mire qué tremendo esto. Entonces fíjense que aquí la cosa se pone buena, porque nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para que la guía que alcance nuestro corazón y nosotros podamos ponerlo en práctica con certeza, con convicción, con paz que viene de parte de Dios. Necesitamos que intervenga el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no interviene, estamos en apuros, estamos en problemas. Amén. Ahora fíjense, por eso que es necesario ir conociendo los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire, porque si nosotros vamos conociendo los frutos del Espíritu Santo, vamos a identificar cuándo interviene el Espíritu Santo y cuándo interviene nuestro malvado corazón. Amén. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Fíjense, hermanos míos. Entonces, no nos va a dar el tiempo hoy, obviamente, pero yo les animo a que en estos próximos días podamos incurrir un poquito, avanzar un poquitito en cuanto a los frutos del Espíritu Santo. Porque ir conociendo los frutos del Espíritu Santo, vamos a identificar al verdadero Espíritu Santo. ¿Cómo verdadero? ¿Hay más de uno? No, pero es falso. Porque esto es tremendo, esto es tremendo. Fíjense, usted nunca escuchó a alguien decir esto, así dice el Señor. Y después los frutos mostraron que el Señor no dijo eso. Porque todo terminó mal. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dijo o no dijo? Y no dijo. De hecho, fíjense que aquí, lo que acabamos de leer recién, ¿no? El Señor jamás le dijo al pueblo de Dios que vayan y quemen a sus hijos al dios Moloc. Qué tremendo esto, por favor, Dios mío. Ay, ay, ay. Vamos a agregar este detalle. Mire, usted se fijó en estos días, ¿no? Cuando usted anda caminando, mirando vidrieras, charlando por el centro, veo que hay muchas casas de regalerías que son lindas, lo vemos, le compramos un regalito a alguien, es una bendición grande. ¿Usted se fijó una cosa que no es casualidad? ¿Usted se fijó que existen, hay muchos adornos que hoy se venden, muchos son muy lindos, pero hay unos cuantos, ¿no?, que tienen una característica que nosotros necesitamos comprender? Usted va a ver que va a haber muchos arreglitos, muchos hechos de cerámica, ¿no?, muy bonitos, decorados y demás, en donde muchos de ellos tienen una velita adentro. Y generalmente la tiene en la panza. Amén. Entonces, hay lechuzas que tiene en el medio un agujerito y tiene la velita ahí adentro. Hay, no sé, qué sé yo, un montón de bichos raros de esto, gloria a Dios. Y de repente uno dice, mira qué lindo, ¿no? Y yo me lo llevo. ¿Cuánto vale? Bien económico, no hace cosas que no lo pueda comprar. Entonces lo paga y se lo lleva contento a su casa o se lo regala a alguien, ¿verdad? ¿Sabe cómo era el dios Moloc? El dios de piedra que esta gente tenía. Era un dios, obviamente, de tamaño mucho más grande que un regalito, ¿verdad? Pero en su vientre tenía como lo que podemos, para que podamos entenderlo, ¿no?, como lo que podía ser un horno de barro, ¿verdad? En donde se encendía el fuego, ese fuego ardía, calentaba todo ese lugar, y allí se echaban los niños y se los sacrificaba a este Dios. Y para esas naciones era normal. Lo increíble, lo loco de la historia es que estaba involucrado el pueblo de Dios ahí. Entonces fíjense hasta qué punto el enemigo puede llegar a traer confusión al pueblo de Dios y llevarlo a cometer actos que ay, por favor, bien tremendos, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué hago con el regalito? No, pero no se trata del regalito. Yo quiero que usted identifique
Porque no es casualidad. No es casualidad que haya lechuzas por todos lados. Hay lechuzas que se cuelgan acá, lechuzas que se cuelgan acá, regalitos. En todos lados hay lechuza. Por todos lados. Hasta en el banco hipotecario ustedes van a encontrar la lechuza. En todos lados está la lechuza. Ahora dígame una cosa. Años atrás, ¿era así? Había otras hierbas, bueno, qué sé yo, pero digamos que la lechuza no estaba interviniendo ahí. ¿Por qué razón? Mire, hermano mío, aquí vemos cómo el enemigo en aquellos días llevaba la confusión al pueblo. En los últimos días ocurrirá lo mismo. Ocurrirá lo mismo. Y si bien este espíritu siempre estuvo en funciones, en los últimos días estará más en funciones que nunca. Está trabajando a todo vapor. Pero si le compro un regalito. Sí, gloria a Dios. Pero el tema no se trata del regalito en sí. Ni nos vamos a poner ahora en legalistas ni en cosas. Mira, acá lo tenés, gloria a Dios. Acá está la imagen de lo que era una presentación del dios Moloch. ¿No es cierto? La hoguera estaba allí, ese bajo vientre, y allí estaban los niños que se entregaban. Esto es terrible, hermano. Esto es bien terrible. Ay, Señor amado. Ahora, fíjense, hermanos míos, que cuando nosotros tomamos un objeto que fue concebido, que fue llevado en su confección, en su concepción, fue concebido de parte de las tinieblas, no es otra cosa que un punto de contacto. El vasito de cerámica, la lechuza de cerámica, ¿qué le va a hacer? No le va a hacer nada. Amén. Pero el tema es cuando llevamos nosotros a nuestra casa algo, ¿verdad? Y que justamente no conocemos su procedencia, no conocemos cómo fue concebido, ¿verdad? Esto es bien interesante, porque el enemigo utiliza ese tipo de cosas. Fíjense, un llamador de ángeles, por ejemplo. Si usted quiere llamar a los ángeles, tiene que pedir al Señor que si es su voluntad y quiere enviarle un ángel para que lo ayude, se lo envíe. Eso es lo que hace un hijo de Dios. No colgarse un llamador de ángel que haga tilín, tilín, tolón, tolón. Amén. Pero ¿por qué hay tantos llamadores de ángeles? Y porque es una moda, pastor, vos te agarró la locura y te agarró la religión. ¿Qué religión? Por favor, despertémonos. Porque hay objetos que nosotros llevamos a nuestras casas y que parecen lindos, parece, qué sé yo, ¿no? Bárbaro. Pero son puntos de contacto. ¿Por qué yo digo esto? Ustedes recuerdan que en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, habla de la Torre de Babel, ¿verdad? Y dice que los que llevaban adelante la construcción de esa torre, ¿qué querían lograr? Llegar al cielo, ¿verdad? Fíjense que ahí había arquitectos involucrados en esa obra. Había constructores involucrados en esa obra. No es que cualquiera agarró y un poco mezcla y vamos a levantar la torre. No. Ahora, fíjense, ¿qué constructor, qué arquitecto puede llegar a tener la loca idea de hacer una torre que llegue al cielo? Jamás lo iban a lograr, ¿verdad? Es imposible. Ahora, entonces, ¿de qué se trata la Torre de Babel? La Torre de Babel es un punto de contacto entre la tierra con las tinieblas. ¿Amén? Entonces, fíjense, cuando nosotros abrimos, es como una puerta dimensional, una puerta espiritual. Nosotros tomamos uno de estos objetos, los metemos en casa y ¿sabe lo que estamos haciendo? Es abriendo una puerta. Abriendo una puerta. Cuando hay una vasija vacía, los demonios necesitan escondite y la van a buscar. El pecado oculto necesita escondite y la va a buscar. Entonces, si no la llenamos del Espíritu Santo, se va a llenar de otra cosa. Amén. Me fui un poquito por la rama con el tema de los objetos, que podemos hablar toda la noche si se quiere, pero medio tarde. Pero es interesante esto, ¿eh? Es interesante esto porque una oportunidad se me enojó uno y me dijo, vos te la agarraste con el arbolito de Navidad.
Y bueno, entendés que para los chicos, que jugamos todo y metemos las bolitas, las luces que prenden, que apagan, el solcito y qué sé yo, y es lindo porque todos jugamos. Es para los chicos. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque si nosotros vamos al origen de todo esto, no viene de parte del Señor. El Señor no nos mandó a adorar ningún árbol. No. Es más, nos habló a nosotros en figura de un árbol, diciéndonos que tenemos que ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, diciéndonos que tenemos que ser plantados junto a la corriente. ¿Qué corriente? ¿De qué aguas? De la corriente del Señor. Ahí tenemos que estar plantados vos y yo. Entonces, esos objetos de los que estamos hablando son puntos de contacto. Fíjense, estos al dios de Moloch, un dios de piedra, lo hicieron ellos. Entonces, pero es un punto de contacto con las tinieblas. Esta fecha tan especial de Halloween, ¿verdad? Ahora te la agarraste con Halloween, pastor. Pero fíjense, hermano mío, esta fecha es tan especial en donde nos quieren vender todo esto como un juego para los niños. En realidad, lo que se está haciendo aquí es algo muy distinto que darles una gratificación o un dulce a los chicos. ¿Amén? Es algo bien tremendo. Se involucra a los niños y donde se involucra a los niños, ahí está Moloch. Ojo con esto. Entonces, fíjense qué tremendo esto. Tremendo esto porque hoy hay iglesias cristianas en donde se celebra Halloween. Bueno, pues es una fiesta de disfraces, pastor, nos ponemos mascarita, bailamos un rato, compartimos. Hermano, por favor, son puntos de contacto. Le estamos abriendo la puerta a las tinieblas. Y nuestra vida tiene que ser una vida llena de luz, no de tiniebla. Porque ¿qué coincidencia tiene la tiniebla con la luz? Ninguno. Entonces, fíjese que esto es muy importante. Si el mundo corre para acá, difícilmente un hijo de Dios tenga esa misma dirección. Porque el Señor nos dice claramente en su palabra que el Hijo de Dios no puede amar al mundo. Y si lo hace, y se hace amistad con el mundo, ¿qué pasa? Se transforma en enemigo del Señor. Entonces, mire, es tan sutil el engaño, es tan sutil el enemigo de nuestra alma, que va a buscar la manera de que nosotros pisemos el palito. Amén. Volvamos acá, por favor. Mire, gloria a Dios. Ay, Señor amado. En el capítulo 19, versículo 4, dice: me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos y llenaron este lugar de sangre de inocente. Amén. Acompáñeme ahora al versículo, gloria a Dios, 14. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre toda esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Gloria a Dios. Qué tremendo. No era fácil la tarea que Dios le dio a Jeremías. Era complicada porque no era un mensaje muy popular, ¿no? Ni iba a ganarse el corazón de la gente justamente así. Pero es muy importante que nosotros comprendamos. Yo quisiera que pudiéramos hacer una oración, gloria a Dios, antes de continuar con esta palabra. Pero una oración orientada. ¿Hacia dónde? Mire, gloria a Dios. El peligro que nosotros vimos en esta historia y en la figura de la vasija es que nosotros como vasija seamos vasijas vacías. Amén. Porque si está vacía, si nos falta la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? El enemigo la va a llenar, va a buscar la manera de llenarnos. Porque fíjense, hermanos míos, que el otro día hablamos con las hermanas, yo no me acuerdo con quién era, gloria a Dios, pero a veces llamamos con tantos hermanos, pero yo le contaba una historia una experiencia, mejor dicho, que tuvimos con unos hermanos, en donde por primera vez yo pude ver, pude experimentar, pude palpar cómo los demonios se esconden.
¿verdad? Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque no solamente que son escurridizos, sino que se esconden. Y parece que se fueron, pero están ahí. ¿Amén? Entonces, esto es bien tremendo. Bien tremendo porque justamente en esa oportunidad, en la vida de esta hermana, una hermana en Cristo, una hermana en Cristo, que evidentemente había algo ahí que estaba escondido. Y estaba escondido porque la vasija estaba vacía y porque había pecados ocultos. Entonces, cuando hay un pecado oculto, ¿sabe dónde se meten el pecado oculto? Adentro de la vasija. Si está llena no puede, porque ni siquiera existiría el pecado, y mucho menos oculto. Amén. Entonces, fíjense que es muy importante entenderlo esto. Entonces, en aquel momento, bueno, estaba escondida la cosa ahí hasta que de repente, oh sorpresa, apareció. Amén. Entonces, los demonios se esconden y mientras puedan estar escondidos, esquivándole a la liberación, allí van a estar agazapados y escondidos. Pero bueno, volvamos al tema. Yo quisiera que hagamos una oración. Y así como hizo Jeremías, porque Jeremías hizo un acto profético, rompió la vasija. Yo quisiera que todos nosotros también podamos romper la vasija, pero no para traer una palabra de condenación ni a una ciudad, ni a una persona, de ninguna manera. Nosotros somos llamados a bendecir. Pero lo importante de esto es que necesitamos romper esa vasija vacía. Porque rota la vasija vacía, hermano mío, la cosa cambia. La cosa cambia. Fíjense, hermanos míos, vamos a avanzar sobre el libro de Jueces un instante luego de esta oración y vamos a poder comprender algo. Vamos a poder comprender que nuestro Dios siempre va delante nuestro, que las batallas son de Él, ¿verdad? La venganza es de Él. Él pelea por nosotros. Y esos son conceptos que tenemos que tener bien claros en nuestro corazón. Pero también necesitamos comprender algo, que el Señor no liberó de un saque a todos los enemigos cuando el pueblo de Dios entró en la tierra, sino que les dejó algunos. ¿Y les dejó algunos para qué? Porque, fíjense, los que entraron en la tierra, ellos terminaron siendo hombres de guerra, porque empezaron a ser diestros en la guerra, en las confrontaciones. Pero sus hijos no, y sus nietos menos. Entonces el Señor dejó algunos enemigos por allí para que ellos puedan aprender el arte de la guerra. ¿Por qué razón un Dios de paz querrá que sus hijos aprendan el arte de la guerra? La razón es que el Señor desea que nosotros como pueblo aprendamos a guerrear. Y el enemigo aprovecha esa situación, se inmiscuye cuando la vasija está vacía, y cuando la vasija está vacía no hay discernimiento. Se mete, gloria a Dios, y te termina haciendo pelear las batallas que vos querés, no las que quiere el Señor. Te termina haciendo, y capaz que tener la espada llena de sangre, el escudo también, muerto quedás, pero no era la batalla que tenías que pelear, porque no toda batalla es necesario pelearla. Hay batallas que son inútiles pelearla. Es pérdida de tiempo. Fíjese que el enemigo, ¿qué hacía Rocky? ¿Se acuerdan de Rocky? Rocky lo cansaba al otro. Está bien, ponía la cara, ¿no? Era bastante duro él. Rocky lo cansaba. Y cuando lo cansaba y lo perturbaba, después lo noqueaba, ¿verdad? Entonces, eso hace, ¿no? Eso hace que nosotros nos despertemos en este tiempo. Tenemos que romper todo vacío. Qué lindo es poder decirle una tarde como esta al Señor: Señor, yo necesito la llenura de tu Santo Espíritu. Necesitamos, hermano, la llenura del Santo Espíritu de Dios. Tal vez fuiste lleno en otra oportunidad, en otro tiempo, pero bueno, eso quedó atrás y no. Tal vez en estos tiempos, gloria a Dios, bajaste los brazos, tal vez en estos tiempos te cansaste de guerrear, no sé. Pero lo interesante es que en una tarde como esta, bajo la unción del Espíritu Santo, hermano mío, y bajo la unción de esta palabra, tomada positivamente, obviamente, podamos romper esas vasijas y decirle: Señor, yo rompo esta vasija siendo llena de tu Santo Espíritu. Jamás va a estar vacía, jamás.
Siempre esa llenura va a ser mi bandera. Esa llenura que recibo, que recibí, hoy te ruego que la renueves, que me inundes de tu presencia. Hermano, hermana querida, somos justos y el justo por la fe vivirá. Qué lindo una tarde como esta poder dejar que esa fe crezca. Estamos escuchando su palabra fiel, verdadera. Tenemos un Dios que puede llegar a enojarse, puede llegar a soltar una sentencia sobre un juicio, sobre una persona, sobre una ciudad, no sé, sobre un pueblo. Pero si se arrepiente, si cambia de actitud, el Señor también lo hace. Y las cosas cambian, pero cambian para bien. Y a veces las pruebas, las luchas que tenemos que vivir, las circunstancias difíciles. Jeremías llegó un momento, después de ser usado por Dios tremendamente, ¿verdad? En donde le dijo: Señor, yo estoy cansado. Estoy cansado porque sufro afrenta. Sufro afrenta. Hablo tu palabra, Señor amado. Profetizo tu palabra. Tus palabras son las mías. Y todo esto me trae problemas, me trae dificultad. Estaba cansado Jeremías. Estaba mal. Por eso que el Señor le dice: Jeremías, si te convirtieres, serás como mi boca. Gloria a Dios. Y todos necesitamos de esa conversión, hermano mío. Podemos tener muchos años en el Señor, pero no importa. Aquí la antigüedad no tiene nada que ver. Porque aún a veces, por algo la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo miramos que no caemos? ¿Cómo nos damos cuenta que podemos estar caídos si tal vez estamos de pie? Si tal vez estamos avanzando, sirviendo a Dios, orando, buscando la bendición. Pero, hermano mío, es muy importante que la llenura del Espíritu Santo alcance nuestra vida, para que pueda Él revelarnos nuestra condición primero y luego poder entrar en comunión con Él de tal manera que nos revele su palabra y que nos revele su voluntad, que generalmente no es la misma que tiene nuestro corazón, pero aquí no importa lo que tu corazón y el mío quiera dictarle al Señor. No. Aquí lo que importa es poder conocer esa voluntad perfecta y agradable. Vamos a orar. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia. Tú le enviaste a Jeremías a hacer un acto profético, Señor amado. Tomamos esa señal en esta hora. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompemos esa tinaja vacía. Y nos revelamos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a que continuemos siendo vasijas vacías. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, que tú puedas llenarnos en esta tarde con la unción de tu Santo Espíritu. A veces te buscamos en un torbellino, a veces te buscamos en ese viento recio, en el fuego que desciende del cielo. Pero algo me dice que en esa suave brisa tu Santo Espíritu comienza a moverse. Cosa a la cual no estamos habituados. Muchas veces estamos habituados a otro mover. Y bienvenido el otro mover. Pero qué importante es comprender qué le pasó a Elías. Y dice la Biblia que en los últimos días el espíritu de Elías estará en acción. Lo dice el libro de Malaquías, no lo decimos nosotros. Y en esa suave brisa, gloria a Dios, en ese viento suave comenzó a llenar el Señor. Sopla sobre nosotros, Señor, en esta tarde. Sopla en esta hora en nuestra vida, Señor. Inunda nuestros corazones, llena nuestras vasijas, Señor. A través de la fe, Señor, rompemos esa vasija, no para condenación, sino como una poderosa señal de que nos revelamos a que esté vacía. Necesitamos de tu llenura, necesitamos de la unción de tu Santo Espíritu, y sabemos que tú la vas a derramar porque la valoramos, la anhelamos con todo nuestro corazón.
Amado Señor, inunda nuestros corazones. Yo oro en favor de este pueblo que te ama, este pueblo que te sigue, este pueblo que te anhela, Señor. Y te ruego con todo mi corazón, Padre bendito, que sople sobre cada vasija llenura de tu Santo Espíritu, fortaleza, salud, bendición, Padre amado, paz, esa paz que solo tú nos puedes dar en medio de cualquier tormenta. Inunda de tu presencia ahora, Señor. Recibí de parte del Señor. Si rompiste la vasija, si en el nombre de Jesús decidiste con todo tu corazón hacer la voluntad de Dios y no la tuya, ahora decirle: Señor, yo recibo la llenura de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen conmigo: Señor Jesús? Señor Jesús, recibo la llenura de tu Santo Espíritu. Recibo la llenura de tu Santo La recibo por la fe. La recibo por la fe. La atesoro en mi corazón. La atesoro en mi corazón. Y lo voy a disfrutar. Y lo voy a disfrutar. Y lo voy a compartir. Y lo voy a compartir. En el nombre de Jesús. En el nombre amén. de Jesús. Y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mire, la vasija se llena, gloria a Dios, cuando se activa la fe. La vasija se llena cuando la vasija está decidida a poder albergar la presencia del Señor, la llenura de su Santo Espíritu. Es un camino de fe. Amén. Gloria a Dios. Mire, acompáñame a Jueces. Vamos a Jueces capítulo 3. Primeros versículos del 1 al 3, por allí los vamos a encontrar. El título es Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, tengo Reina Valera aquí, dice la Biblia: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Acá estamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que se las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos a Israel. Escuchen esto: para saber si obedecerían a los mandamientos del Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, usted medite un instante. Usted va a notar que los planes del Señor son primeramente personales. El Señor puede llamar a una persona, ¿verdad? Pero no termina allí, sino que esos planes se trasladan al cónyuge, al matrimonio, se trasladan a los hijos, se trasladan a los nietos, ¿verdad? Entonces, de hecho, la palabra dice que la enseñanza que se trasladaban era de padres a hijos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que para que compartas y le leas la palabra y le traslade la palabra a tus hijos, a los hijos de tus hijos y así. Ahora, lo interesante de esto es que a medida que el Señor nos llama y llega un día en donde nos damos vuelta y ya no estamos solos. Esto es tremendo, porque el Señor es un Dios que multiplica. No estoy hablando del número de la iglesia en sí, estoy hablando de nosotros y estoy hablando de nuestra familia. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, de repente, bueno, fíjense, a veces, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿verdad? Cuando el Señor nos llamó, gloria a Dios, y bueno, nos llamó a nosotros y a toda la casa. Ahora, fíjense que en el momento en que recibimos el llamado del Señor, no habían nacido todos los hijos y los que habían nacido eran pequeños. Entonces, mientras son pequeños, te acompañan. Y bueno, lleva a la iglesia y bueno, todo bárbaro. El tema es que pase el tiempo y que permanezcan en el Señor. Porque tarde o temprano llegará un momento en donde cada uno de ellos va a tener que tener su historia con el Dios de sus padres. O sea, no. Esto no es algo que el Evangelio nos lo imponemos.
El Evangelio se expone, gloria a Dios, mientras son pequeños, vos los llevas de la mano, después que son grandes, cada uno toma su decisión, ¿verdad? Pero la función nuestra es de trasladar. Y es muy importante llevar adelante ese trabajo que el Señor nos encomienda. Miren, gloria a Dios. Fíjense, aquí vemos cómo todas estas generaciones que vinieron después de los que entraron en Canaán, tuvieron que aprender el arte de la guerra. Así lo dictaminó el Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque había que aprender a luchar. Ay. Fíjense, hay luchas espirituales, hay luchas familiares, hay luchas sentimentales, hay luchas ministeriales. Bueno, hay muchas luchas, ¿verdad? En donde estamos supuestos, llamados a ser vencedores en cada una de ellos. Y esto es muy importante, porque, fíjense, podemos estar en Canaán, podemos haber alcanzado la tierra prometida, podemos haber avanzado en el camino de Dios, pero necesitamos seguir guerreando, seguir luchando. Ahora, lo interesante es que comprendamos algo con todo nuestro corazón. Hay quienes luchan, hay quienes guerrean, pero lo hacen sin Dios. Entonces, fíjense, necesitamos luchar, obtener victoria, obviamente, pero la victoria es de Dios. Y la guerra y la batalla es de Él. Entonces necesitamos luchar con Él. Ahora, es ahí donde se nos mezclan un poco la situación. ¿Por qué? Porque, fíjense, hermanos míos, gloria a Dios, el corazón, que es engañoso, volvemos a revisarlo, a veces nos cambia un poquitito el sentido de la cosa. Y podemos, de alguna manera, intervenir más nosotros que el Señor. En esas luchas familiares, en esas luchas sentimentales, no sé, esas luchas ministeriales, bueno, muchas luchas que tenemos por delante. Tenemos que aprender a luchar y enseñarle a los nuestros que luchen, pero siempre tomado de la mano del Señor. Y tomado de la mano del Señor significa llevar adelante el plan estratégico que Dios tiene, no el mío. Esto es muy importante entenderlo. Muy importante. Yo recuerdo que en los años 90 hubo un mover muy poderoso de parte del Señor en esta región, ¿verdad? Y ya desde la década del 80 venía avanzando un ministerio de liberación muy fuerte de nuestro hermano, el evangelista Carlos Anacondia. Y tremendo porque esto tuvo la oportunidad de llegar a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchas iglesias, a muchos líderes. Y obviamente que cada uno se iba capacitando, aquel que tenía en su corazón, avanzar en el movimiento de liberación y demás. Y bueno, y fue muy productivo todo ese mover porque nos han enseñado a justamente muchas situaciones que tal vez desconocíamos. Ahora, lo importante de esto es que comprendamos algo. Miren, lo que le funcionó a alguien en el pasado no necesariamente nos tiene que funcionar a nosotros de la misma manera. Hay cosas que son inamovibles. El poder de la sangre de Cristo, indiscutible. El poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo, indiscutible, ¿verdad? Ahora, pero hay cosas que pueden llegar a manifestarse de otra manera, en donde necesitamos guerrear, luchar, pero tomado de la mano de Dios. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Porque cuando el niño es chiquito, usted lo lleva de la mano y no hay problema. Es una esponja, él aprende del papá, ¿no es cierto? Bárbaro. Cuando el niño ya es más grande, vos querés agarrarle la mano y te dice, soltame, papi, que me da vergüenza, ¿no es cierto? Entonces pero ya no tiene solamente el consejo del padre, sino que tiene el consejo de las amistades, tiene el consejo de otros que andás a ver dónde parecieron y qué sé yo. Entonces ya la manera de pensar empieza a cambiar un poquito. Gloria a Dios. Si eso lo trasladamos a nuestra vida de cristiano, nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando somos nuevos en el Señor,
Ese primer amor nos hace obedecer todos, nos hace, vamos tomar de la mano de nuestro Señor y somos una esponja y queremos recibir cada vez más. Pero a medida que vamos avanzando, la terquedad, las motivaciones del propio corazón muchas veces nos hacen soltar la mano de la cual jamás no podemos soltar. Y es una trampa en donde es tan sutil que uno no se da cuenta de esto. ¿Sabe cuándo se da cuenta? Cuando empieza a observar los frutos. Porque esto es tremendo. Yo tengo una prueba, bárbaro, no la puedo tener toda la vida. Estoy siendo un soldado de Jesucristo, pertenezco a su ejército, guerreo para Dios, gano almas para el Señor, bárbaro. ¿Y cómo me pasa toda la vida con la misma prueba? Algo falla. Dios no falla, jamás. No podemos dudar jamás de nuestro Dios. Entonces, ¿quién falla? Nosotros. ¿Cuándo fallamos nosotros? ¿Qué hicimos mal? Lo que hicimos mal es soltarnos de la mano de Dios. Pero nuestro intelecto y nuestro corazón, porque amamos al Señor, dice, no, yo no me suelte jamás de la mano del Señor. Pero si nosotros analizamos los frutos del Espíritu Santo, vamos a ver que alguno nos falta y que otros no se manifiestan de la manera que se tenían que manifestar. Entonces ahí vamos a poder advertir que sí nos soltamos de la mano del Señor. Y muchas cosas no cambian o tal vez empeoran, gloria a Dios. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que el arte de la guerra hay que aprenderlo. Porque el Señor así lo dispuso, ¿verdad? Pero aprender el arte de la guerra, no para practicarlo solos, sino siempre depender de nuestro Dios. Siempre depender de nuestro Dios. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un mundo espiritual. Un mundo que no vemos. Esto no es cosa de guapo. Esto no es cosa de armas tomar. No. Las armas no son carnales, son espirituales. Contra esas potestades. Dios mío, por favor. Viene una oportunidad. Yo me encontré con una trampa que me hizo un demonio. Me dejó solito con él ahí. Y yo digo, Señor amado, gloria a Dios. Bueno, el hecho es que ahí estaba, ¿no? Y qué tremendo, hermano mío, porque recuerdo que la persona física en la cual se manifestaba este demonio, una persona de estatura media, normal, ¿verdad? Pero estaba más alto Impresionante. Y abría sus piernas y sus manos. Digo, Señor, ¿qué pasa? Dios mío, por favor, ¿qué está pasando? Nunca lo había experimentado de esa manera, ¿verdad? Y bueno, empecé a orar, empecé a reprender y bueno, allí empezó la manifestación de parte de las tinieblas y demás. Pero llegó un momento en que me estaba quedando sin voz, ¿verdad? Me estaba quedando sin voz y sin fuerza. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo me dijo, si querés te ayudo. No me lo dijo así, pero me lo dio a entender, ¿no? Gloria a Dios. Y la guía que obtuve de parte del Espíritu Santo en ese momento, ¿sabe cuál fue? Señor, necesito la asistencia de tus ángeles. Necesito que me ayudes. Porque ¿cómo salgo de esta situación? Y usted sabe, hermano mío, que la persona cae en el suelo y cuando está en el suelo, en oración, yo la rodeo, ¿verdad? La rodeo así en oración y ahí quedó. Daba voces y bueno, blasfemia y qué sé yo cuánto, pero quedó ahí. Y ese es el momento donde le digo al Señor, envía tus ángeles. Necesito la asistencia de tus ángeles. Impresionante, hermano. Porque pude ver en el Espíritu, discernir en el Espíritu algo muy parecido a esa escalera que vio Jacob. Jacob vio una escalera donde subían y bajaban con las oraciones, ¿verdad? Pero yo podía ver cómo realmente esa asistencia comenzó a descender. ¡Wow, hermano! Gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque yo le estoy contando una experiencia, no de cuando era nuevo en el Señor. Porque si eso me pasaba cuando yo era nuevo, todavía estaba corriendo. Amén. Yo le cuento esta experiencia cuando ya tenía unos cuantos añitos en el Señor. Y eso a veces nos juega en contra.
Porque a veces pensamos que, bueno, ya la experiencia la ganamos. Pero en liberación no está todo escrito. No está todo en escrito. Entonces, como no está todo escrito, ¿verdad? No vamos a recibir la instrucción de alguien. Necesitamos la instrucción de parte del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que necesitamos ser dóciles con el Espíritu Santo. Por eso que habla de mansedumbre. ¿Por qué a Moisés lo hicieron el hombre más manso de la tierra? Porque tenía una gran comisión, tenía que enfrentar a Faraón. Y Faraón es tipo del enemigo, ¿verdad? Entonces, él tiene que enfrentarse a Faraón. No. Mi abuela diría, no era moco de pavo. Amén. Tenía que enfrentarse a Faraón. Y no se lo podía enfrentar así nomás. Necesitaba ser ese hombre manso. Por otra parte, la mente dice, no, vos tenés que ser un hombre de guerra para agarrarlo el cogote a Faraón, y no funciona así, porque no es con fuerza, sino que no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Por eso vemos esa figura maravillosa de David luchando contra Goliat. David, un petizo era David, ¿verdad? Cara de niño, bonito, decía que ¿quién le va a ganar? Amén. Sin embargo, no era con su fuerza que lo pudo vencer, porque él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, lo importante es nuestra dependencia de Dios en la guerra, porque no nos vamos a escapar de la guerra. No nos vamos a escapar. Y fíjense que yo le mostré algunos escenarios, ¿no? El escenario sentimental, ministerial, familiar, ¿verdad? Económico. Hay algunas luchas en lo económico, hermana, que esto es bien tremendo, tenemos que pelearla, porque el enemigo quiere miseria para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y es tremendo. ¿Sabe cómo logra la miseria en el pueblo de Dios el diablo? Sembrándole avaricia. Sembrándole avaricia. Entonces, el intelecto, la razón, por ejemplo, en cuanto a eso nos dice, bueno, el avaro no da nada, guarda y chao, ¿verdad? No. Porque el diablo es más vivo de lo que nosotros no imaginamos. El diablo siembra avaricia en el corazón del creyente, haciéndole creer que si a Dios le da 10, Dios le va a dar 20. Entonces, en vez de presentarse ese creyente con 10 de todo su corazón, con gozo y con alegría delante de Dios, lo que hace es presentarse delante de Dios con avaricia, porque está pensando en los 20. Es un negocio, ¿se da cuenta? Por eso que hay tanto ruido con esto del dinero dentro de las iglesias evangélicas. Porque lo que se está haciendo es sembrando avaricia. Y yo no sé si no se dan cuenta, o si se dan cuenta se hacen la vista gorda, ¿no? Pero, o la avaricia los está dominando. Pero nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, hermano mío, sujetos a Él. Tenemos que presentarnos delante de Dios con todo nuestro corazón. Entonces, hay varios escenarios, escenario económico, escenario sentimental, por ejemplo. Esto es bien tremendo. ¿Ustedes recuerdan a Chepito cuando nos visitó ante la pandemia? Al pastor Vázquez. ¿No? Gloria a Dios. Tiene una fuerza tremenda, ¿no? Tremendo el hermano, una bendición grande. Yo recuerdo que nos contaba parte de su testimonio su esposa, en donde ella se quería casar, ¿verdad? Y está bien, gloria a Dios. Entonces le decía, Señor, yo quiero que vos me des un esposo, ¿verdad? Y ahí venía José. Entonces ella miró y dijo, no, todavía no me lo mandó el Señor. Ah, acá está. Se lo había mandado, gloria a Dios. Y ella dije, no era lo que yo pensaba, lo que yo había soñado, pero es lo que el Señor me envió y se transformó en una bendición grande para su vida. Porque juntos están sirviendo a Dios y son un matrimonio precioso en Cristo Jesús. Entonces esto es muy importante, hermano, pero muy importante entenderlo. Las uniones que el Señor provoca, las uniones que el Señor, ¿verdad?, promueve, a veces no están delante de nuestros ojos, no es el mismo criterio que nuestros ojos naturales tienen o que nuestro corazón se imagina. A veces puede llegar a ser todo lo contrario. Pero el tema es no cómo empieza, sino cómo termina. Porque es mejor, dice la Biblia, mejor el fin del negocio que el principio. Entonces, muchas veces tenemos que abordar, llegar a la conclusión
de que no es con la cabeza el Evangelio, sino que aprendemos a depender de Dios, siendo manso, siendo humilde con Él, dejándonos dirigir por Él. Y cuando nosotros le decimos sí, amén a nuestro Señor, quédese tranquilo, porque la bendición está, siempre está. Amén. Vamos a terminar con esto. Mire, gloria a Dios. El Señor es bueno. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Escuchen esto, versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres. ¿Qué hijas? Hijas de los cananeos, de los fereceos, de los amorreos, de los heveos. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Conclusión, sirvieron a sus dioses. ¿Recuerdan Salomón? ¿Cómo terminó Salomón? El principio glorioso, ¿verdad? Pero terminó haciéndole templo a sus mujeres y adorando a otros dioses. Dios mío, por favor. Entonces, es muy importante comprender que todo esto está escrito para que nosotros tomemos como ejemplo en nuestra vida. Una de las maneras que el Señor va a traer confusión al pueblo, y lo hizo siempre y lo seguirá haciendo en estos días, es esta manera. Fíjate, busca Telea, estos 2 versículos. Gloria a Dios. Bueno, parece que está junto, ¿no? No está junto. Dice, con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas para ver si obedecerían las órdenes que le había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Esto alguno dice que es racismo. ¿Qué sé yo? Me parece que no. Esto es, no, el Dios no hace acepción de personas, Dios ama, porque dice la Biblia, que Dios amó al mundo. Tal la manera que lo amó, que mandó a su hijo, bárbaro, fenómeno, gloria a Dios. Pero el Señor ama al mundo, pero a su pueblo le dio instrucciones. Y esas instrucciones son para cumplirlas. Entonces nosotros como pueblo tenemos que recibir las instrucciones de parte del Señor y cumplirlas. O sea, no tenemos que darle mucha vuelta a la cosa, porque el Evangelio es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros lo complicamos. Ahora, lo interesante de esto, hermano mío, es que esto es lo que veíamos en la última reunión que tuvimos aquí. La unión con el yugo desigual, tarde o temprano, termina en problemas. En este caso, hablamos de uniones matrimoniales, porque había luchas matrimoniales. Había luchas. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo, hermano mío. Y hay luchas que hay que pelearlas. Y hoy a lo mejor te toca pelearla a vos, mañana le va a tener que tocar pelear a tus hijos y pasado a tus nietos. Entonces, traslademos esta bendición. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Aleluya. Él está aquí, gloria a Dios. Él está en este lugar. Ahora, ¿se dieron cuenta de algo? ¿Se dieron cuenta que muchas veces nos pasan cosas y nosotros automáticamente le echamos la culpa al diablo? ¿Y ahora lo vas a defender, pastor? No lo voy a defender de ninguna manera, que el Señor lo reprenda. Pero es importante comprender que en este camino el Señor permite que estos enemigos aparezcan para que aprendamos a luchar. Aleluya, gloria a Dios. Y si abrazamos la filosofía de este mundo, fíjense que en estos tiempos más que nunca, hay todo un mover de tolerancia que avanza a pasos agigantados. Y si nosotros creemos en el Dios de la Biblia, hemos recibido a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, tenemos como libro de cabecera y guía para nuestra vida la palabra de Dios. Nosotros tenemos que despertar a una realidad que este mundo no ve o no quiere ver. Hay todo un mover de tolerancia hoy. Y
y apunta justamente a tolerar aquellas cosas que Dios no tolera. Y una de las cosas que Dios no tolera y que más aborrece, dice la Biblia, son las mezclas. Son las mezclas. Entonces, hermano mío, nosotros necesitamos que nuestra vasija esté llena del Espíritu Santo para poder discernir y advertir esas mezclas. Y darnos cuenta de que, hermano mío, la mezcla no solamente viene cuando hay un casamiento con las naciones vecinas, sino que comienza con una manera de pensar. Todo empieza con un pensamiento. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, vamos quedando vacíos. Y el enemigo, ¿sabes qué hace? Busca llenar esos vacíos. Y lo sigue haciendo porque le sale bien. Entonces vos te apartás de la instrucción de la Biblia, pero de algún lado viene una instrucción para tu vida. Y si cometemos el error de abrazarla, allí la dificultad nos hace esperar. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, muchos de los que estamos aquí somos papis, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que no nos falte la unción de tu Santo Espíritu. Que esté llena nuestra vasija de esa presencia, de esa unción poderosa, de la llenura de ese Santo Espíritu de Dios. De tal manera que podamos ser de esos papis llenos de tu sabiduría, Señor. Esos papis con sabiduría para poder trasladar esta bendita palabra a los nuestros, Señor. Que no aflojemos, porque hay que perseverar también a hacerlo. Dice la Biblia, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes en la mesa, que las palabras de Dios estén escritas en los postes de tu casa, que la compartas con los tuyos a diario. A diario, gloria a Dios. Que sea la palabra de Dios la que reine en nuestra vida. Qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque avanzamos en el conocimiento de la palabra de Dios y vamos conociendo más y más a este Dios que adoramos. ¡Aleluya! Este Dios maravilloso y poderoso que adoramos. No confiemos en nuestro corazón, mi hermano. No confiemos en nuestro corazón. Depositemos nuestra confianza en el Espíritu mayor que todos los espíritus, pero aprendamos a discernir cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando el Espíritu Santo nos dirige. Tengamos cuidado, porque el corazón es engañoso. Seamos sabios en esta hora, busquemos de todo corazón al Señor. Avancemos en el conocimiento de los frutos de este Espíritu Santo para poder conocerlo más íntimamente, poder identificarlo, saber lo que viene de parte de Él y lo que no viene de parte de Él. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en esta noche y te doy gracias porque tu palabra no nos falta. Te doy gracias, Señor, porque por ese amor y esa misericordia que tú nos tienes, nos envías tu palabra. Y nosotros la recibimos con mansedumbre, Señor amado, y la valoramos con todo nuestro corazón. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, porque si somos mansos y humildes y de esa misma manera recibimos tu instrucción, los frutos serán distintos. Los pasos se enderezarán, los caminos se enderezarán, las cosas cambiarán. ¡Aleluya! Dios de amor, Dios de misericordia, con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, bendigo a cada varón, a cada mujer que tú trajiste a tu casa en esta hora. Y confío con todo mi corazón que no le faltará la llenura de tu Santo Espíritu. Y su copa rebalsará. Levantarán sus manos hacia los cielos y la bendición partirá a la derecha y a la izquierda. La bendición de Dios te alcanzará, la vas a disfrutar y la vas a compartir. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, gracias, gracias amado Señor por este privilegio que nos das de poder estar en tu presencia. Puertas afuera de la iglesia, Señor, está nuestro desafío. Cada día, esos desafíos donde tenemos que luchar
y tú nos enseñas a través de tu Santo Espíritu el arte de la guerra. Amado Señor, gracias. Gracias por esos enemigos que nos fortalecen. Gracias por esos enemigos que tú utilizas, amado Señor, para que prosperemos, avancemos. Y sobre todo que avancemos en el conocimiento de este Dios maravilloso que extiende su mano con poder y que nada ni nadie puede mantenerse en pie delante de Él. Yo bendigo a tu pueblo y declaro victoria, victoria en sus luchas, victoria en sus pruebas. Las cadenas se están rompiendo, las ataduras y las ligaduras se rompen, se deshacen como hilo quemado en el nombre poderoso de Jesús. Hay vasijas rotas y ya no se llenarán con las cosas de este mundo. Ya no se llenarán con la doctrina de este mundo. Ya no se llenarán con las costumbres de las naciones vecinas. Todo lo contrario. El poder del Espíritu Santo estará sobre nuestra vida. El poder del Espíritu Santo te ministrará. Te va a guiar el Señor. Todo lo que pisa la planta de tus pies será tuyo, dice el Señor. Porque Él está contigo. Él está contigo para abrir las puertas que necesariamente se tienen que abrir, pero también para hacer que permanezcan abiertas. Pone delante de la presencia de Dios ese ser amado, ese ser querido. Dijimos que hay luchas familiares. Esas luchas familiares indefectiblemente en algún momento se presentarán. Pero nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos, en el poderoso Dios de Israel. Pone delante de tu presencia, Señor, estamos poniendo delante de tu presencia, delante del trono de la gracia, ese ser amado, ese ser querido. Señor, tú le conoces, Padre bueno. Mueve tu mano poderosa. Danos palabras de sabiduría. Guíanos conforme a tu Santo Espíritu, Señor. Que sobre todo esas palabras de sabiduría, palabras de sabio, pueda alcanzar sus corazones y darles reposo, descanso. Porque quien está lejos tuyo no tiene paz, no tiene descanso, no tiene reposo. Que se produzca ese renuevo ahora, Señor, y que puedan alcanzar ese reposo. Hay luchas económicas, Señor. Te ruego esa victoria para mi hermano, para mi hermana en esas luchas económicas, sin dejar que nuestro corazón sea sembrada la semilla de la avaricia. Desechamos la avaricia en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, pero hay luchas y tú permitiste que esas luchas aún permanezcan, Señor, porque nos estás enseñando, nos estás mostrando el arte de la guerra, para que se lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Amado Señor, te ruego con todo mi corazón que tú bendigas a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, en esas luchas, Señor amado, que se dan allí en la intimidad contigo. Te ruego, Señor, que no haya ningún pecado oculto que permanezca en nuestra vasija, en el nombre poderoso de Jesús. Como el acto profético de Jeremías, rompimos la vasija, por lo tanto no tiene dónde ocultarse. En el nombre de Jesús echamos fuera todo pecado oculto. Hoy blanqueamos toda situación delante tuyo. En el nombre de Jesús, tú nos conoces, Señor. Presentamos todo delante de tu presencia. No nos guardaremos nada, porque tú nos llamaste a libertad, Señor. A libertad en Cristo Jesús. Vamos, mi hermano, hay luchas ministeriales. Tenés promesas, tenés palabras, pero tal vez el camino que tomaste no es el camino que verdaderamente tenías que tomar. Recordemos al rey David, habiendo sido ungido para reinar. Él estaba allí esperando su tiempo en el campo junto con las ovejas de su padre. Luego tocó el arpa para Saúl, aquel que había sido desechado, pero aún en lo natural estaba reinando. Él esperó su tiempo, no se levantó contra el ungido de Jehová. Él aguardó el tiempo especial de parte de Dios y finalmente llegó y se completó su reinado luego de un gran tiempo. Un tiempo reinó en Judá y luego llegó a reinar allí también en Israel. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, ayúdanos a discernir las luchas ministeriales, Señor. De
dependiendo de ti y dejando que tú seas quien nos promueva, dejando que tú seas el que nos promueva, porque todo aquello, Señor, que en lo secreto vivimos contigo, Señor, esa búsqueda en la intimidad, en lo secreto, tú te vas a encargar de exaltarnos en público cuando fuera tiempo. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, recibimos tu bendición en esta noche y te damos gracias. Gracias por ese amor. Gracias por ese amor incondicional. Gracias por ese sacrificio, el cual hemos recibido con todo nuestro corazón. Y gracias por los enemigos que nos dan crecimiento y avanzamos hacia esa estatura de varón perfecto, para ese glorioso día donde te veamos cara a cara. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, recibimos tu victoria. Amén y amén. Gloria a Dios.